pequeño mensaje que quiero compartirle está basado e inspirado a través del escrito de un hombre llamado Jeremías. Y el título de esta charla le he puesto por nombre Algo más grande que lo maravilloso. Sabe que al hablar de Dios no hablo de algo que está estático o algo que tiene fin. Al hablar de Dios se habla de algo que es infinito. Un cierto erudito, un hombre preparado, en una ocasión se atrevió a decir una frase como esta: Dios no existe. Y este hombre fue juzgado por muchas personas, aún por gentes religiosas. Pero sabe, a veces llegamos a la conclusión de pensar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque al hablar de existencia estamos hablando de algo que termina, algo que comienza y algo que termina. Eso es existencia. Por ejemplo, si yo dijéramos Carla existe, estoy dando a entender que Carla tuvo una fecha de nacimiento y tiene una fecha donde va a morir. Al hablar de existencia estamos hablando de tiempo y de espacio. Pero Dios va más allá del tiempo y del espacio. Dios no tiene comienzo ni tiene final. Dios se mueve en todo. En otras palabras, Dios mismo creó la existencia. Y si dijéramos que Dios existiera, estaríamos hablando que estamos creyendo en un Dios limitado, un Dios que tiene un comienzo y que tiene una culminación. Pero Dios va mucho más allá que la existencia. ¿Me doy a entender? Y el título de esta charla es Algo más grande que lo maravilloso. Nunca vamos a poder llegar a la culminación de nuestra bendición. Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Y mientras más busque usted de Dios, mientras más se disponga y se determine a conocerlo, más lo va a conocer. ¿Y sabe cuándo vamos a poder ver la grandeza de Dios en una plenitud total? Cuando estemos delante de su presencia, cuando podamos verlo cara a cara. Ahí vamos a poder ver lo que nuestros ojos jamás habían visto. Vamos a poder oír lo que nuestros ojos jamás habían escuchado y alcanzado. Es ahí. Y en el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 19, la Biblia dice: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. En una versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra: tus planes son maravillosos, pero aún más maravilloso es todo lo que haces. Tú estás al tanto de todo lo que hacemos y a cada uno nos das lo que merecen nuestras acciones. Dígale al que está a su lado: tú estás viviendo, dígale, tú estás viviendo lo que te mereces. Lo peor que un hombre puede pensar y puede encubrirse es en tenerse lástima de sí mismo, la autocompasión. Ay, es que yo no merezco esta vida. Yo no sé por qué la vida ha sido tan dura conmigo. Yo no merezco esto. No, tú estás viviendo lo que mereces. Si tú vives una vida de soledad es porque tú mereces vivir esa vida de soledad. Pastor, ¿pero cómo? Vea lo que dice la palabra: tus planes son maravillosos. Jeremías le decía a Dios: Dios, tus planes son maravillosos, pero aún más maravillosos es todo lo que tú haces. Ahora te pregunto, ¿tú crees que en los planes de Dios está la vida que tú estás llevando? ¿Tú crees que para eso Dios te diseñó? ¿Para sufrir? ¿Para estarte pudriendo en un vicio? ¿Para que tu matrimonio sea destruido? ¿Para ver cómo tus hijos cada día están haciendo más rebeldes? ¿Tú crees que ese sea el plan de Dios? No. Por eso tú te lo estás acarreando por las acciones que tú has hecho en tu vida diaria. Escúchame bien, te vas a sorprender, pero muchas de las veces estamos pagando cosas que nosotros no hicimos, que cometieron nuestros padres. No, pastor, no es cierto. Te pregunto de un divorcio. Si tú como persona vienes por un divorcio, ese divorcio, esa falta que tus padres cometieron, te afecta a ti. Todo tiene un porqué.
No hay nada que venga simplemente porque vino. Todo tiene un porqué. Y eso es lo que hace el encuentro. El encuentro nos permite darnos cuenta el por qué estamos viviendo así. Y a veces sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos viviendo una vida que nos está llevando cada vez más a la muerte, a la depresión, a la soledad, a la amargura. Y podemos morir sin darnos cuenta. Jeremías, en este relato que él está compartiendo, sabía lo que estaba pasando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. ¿Qué estaba pasando ese pueblo, el pueblo de Israel? El pueblo de Dios estaba pasando un momento muy difícil porque el ejército de Babilonia había rodeado la ciudad para conquistarla. Estaba Jerusalén, estaba Judá e Israel rodeados por los enemigos más grandes, más feroces y más temidos por toda esa época, y estaban a punto de ser conquistados. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban dentro de sus murallas, les habían cortado el agua, no había alimento para ellos y estaban muriendo en vida. Estaban enfrentando la peor hambruna de su vida, estaban enfrentando soledad terrible, estaban pagando una consecuencia por sus actos. Imagínese usted, el pueblo de Dios siendo atemorizado por un pueblo pagano que adoraba a dioses falsos. ¿Usted puede creer eso? El pueblo de Dios siendo atrapado como un ratón en su ratonera, mientras un pueblo ajeno a Dios, que no amaba a Dios y que no tenía respeto de ese Dios, lo estaba rodeando para poseerlo. ¿Le suena? Posiblemente usted sea un hijo de Dios o se considera un hijo de Dios, y en este momento esté siendo rodeado por el enemigo y esté a punto de ser destruido. Jeremías sabía la condición que estaba pasando el pueblo, pero también Jeremías conocía el poder de Dios. Conocía de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jeremías sabía que Dios es un Dios bueno. Ahora, si usted no ha leído esta parte en la Biblia, usted va a darse cuenta, porque hoy le voy a explicar, que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá había sido oprimido o había estado rodeado por los babilonios por el simple hecho de que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Por el simple hecho de que el pueblo de Dios le había dado la espalda a su Dios y había determinado adorar a dioses falsos. Había determinado hacer lo malo. Había determinado seguir las costumbres de los pueblos paganos. Había determinado contaminarse y tomar y comer de lo impuro, de lo incorrecto. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos viviendo cosas que Dios no quiere que vivamos, pero Dios permite que pasemos por esas situaciones. No es porque Él quiera, sino porque nosotros determinamos hacerlo. Posiblemente usted está a punto de atravesar un divorcio, está a punto de perder la relación con su matrimonio, pero no es porque Dios quiera que usted la pierda, sino porque usted se ha orillado a esas cosas. Pero hoy yo quiero hablarle como el profeta Jeremías le hablaba al pueblo, y yo quiero decirle que yo conozco a un Dios que ha podido liberar y que ha podido resucitar a uno de los mismos muertos. Y ese Dios puede darle vida a su matrimonio, puede darle vida a su familia. Ese Dios puede cambiar la atmósfera a la cual usted está viviendo. Como que no lo cree muy bien. Si usted lo cree, denle un aplauso. Yo me imagino que así estaba el pueblo de Israel. Jeremías les decía: mira, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que puede liberarte, que puede hacer que los enemigos huyan. Y el pueblo: yo quiero que hoy el pueblo de Dios sea un pueblo que tenga la certeza como la tenía Jeremías, de que cuando Jeremías decía: hay un Dios que te puede rescatar y que está dispuesto a pagar el precio que de tus errores y llevarte a la victoria, que tú puedas decir: amén.
Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere restaurar tu matrimonio, que quiere salvar a tus hijos, que quiere liberarte de la opresión. Y cuando tú lo crees, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Aprende a creer en Él. Porque lo peor que puede detener la mano de Dios en un acto es la incredulidad. ¿Sabías que Jesús llegó a una ciudad donde no pudo hacer milagros? ¿Y por qué? Por la incredulidad del pueblo. Porque el pueblo era incrédulo. ¿Y sabes por qué muchas veces Dios no puede mover su mano a tu favor, aunque tú le clames y le pidas? Porque no crees. La Biblia dice que al que cree, amados, los planes de Dios para la vida de usted son maravillosos. Jeremías sabía que Dios es bueno y que es piadoso. Y por ello Jeremías decía, tus planes son maravillosos. Diga conmigo, los planes de Dios son maravillosos. Y diga conmigo, pero hay algo más grande que lo maravilloso. Diga conmigo, hay algo más grande que los planes de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso que lo maravilloso? ¿Sabe qué es lo más maravilloso que los planes de Dios? Es lo que Él hace. Usted, como encuentrista, ya se dio cuenta de los planes que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, Gaby? Pues el plan que Dios tiene para mi vida es seguir adelante, hablando de la palabra. Y obviamente para mi vida, no para la gente, para ti. no, pues para mi vida, pues hoy en el encuentro, yo traía heridas en el corazón que mi sano mi corazón, lo sano, lo lleno del Espíritu Santo. Llenarte de la presencia de Dios. Gracias. A ver, Priscila, ¿cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Pues tener tranquilidad y paz en mi corazón y perdonar a las personas que han hecho algo mal en mí. Tener paz, tener tranquilidad, y el plan de Dios es poder reconciliarte en las relaciones que han sido afectadas, ¿verdad? Ajá. Ok, a ver, Elenita, ¿cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Pues ser mejor en seguir más a Dios, Seguir principalmente, y ser mejor madre de mi familia. ser una mejor Sí, madre. sí. Muy bien, perfecto, Elenita. A ver, Brendita, ¿cuál es el plan que crees que Dios tiene para tu vida? Pues el plan que Dios tiene para mi vida es seguirlo, perdonar de corazón y no perder la fe. No perder la fe. Muy bien, Brendita. A ver, Rebe, ¿cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Seguir su llamado, porque lo he estado ignorando por mucho tiempo, pero me decidí y aquí estoy. Y sé que Él va a restaurar mi vida como ya lo empezó a hacer, y seguirá y seguirá, y sé que con Él Lo tienes todo. todo, El plan de todo, Dios todo, es que Dios todos los restaure. vacíos de mi corazón son llenados. Llenar todo vacío que había en tu corazón. Qué bueno. Dele un aplauso al Señor por la vida de estas mujeres que hoy ha compartido. Ahora, déjeme decirle que hay algo más grande que lo maravilloso. Lo maravilloso es saber los planes de Dios, ¿verdad que sí? Saber que Dios quiere que tengamos familias llenas de amor, familias con propósito. Lo maravilloso es saber que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurar
nuestra persona, lo maravilloso es saber que Dios está dispuesto a ayudarnos. Pero hay algo más maravilloso que lo maravilloso. Es que Él pueda hacer los planes en tu vida. Eso es algo más maravilloso que lo maravilloso. O sea, tú ya sabes que Dios quiere que tengas paz. Pero lo más maravilloso de lo maravilloso es que tú tengas la paz. Tú ya sabes que Dios quiere llenar todo vacío que hay en tu corazón. Pero lo más maravilloso de lo maravilloso es que ese vacío sea llenado por la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? Lo maravilloso es que te des cuenta que tu vida tiene un propósito. Pero algo más maravilloso que lo maravilloso es que tu vida esté en el propósito de Dios. A eso me refiero. Pero muchas veces nos conformamos con lo maravilloso. Solamente soñamos y nos imaginamos. Pero no podemos ver esos sueños culminados. Yo sé que muchos de los que están aquí han pensado en lo maravilloso. Y qué maravilloso sería que Dios me libere del vicio que estoy consumiendo, que me está destruyendo. Qué maravilloso sería que Dios me libere de este espíritu de celos, de muerte que me está atormentando todos los días. Qué maravilloso sería que yo pudiese ser libre de ese espíritu de temor, de frustración. Pero Dios no quiere darte lo maravilloso. Dios quiere que tú puedas conocer algo más grande que lo maravilloso. ¿Y qué es? Que tú puedas experimentar lo que Dios ha planeado para tu vida. Sabes que Dios quiere para ti que tengas una familia sacerdotal, que tus hijos busquen a Dios al igual que tú, que tu matrimonio sea un matrimonio lleno de confianza, lleno de amor, lleno de paz, lleno de bendiciones en todas las áreas. Porque yo te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere que tú estés en la miseria? ¿Tú crees que Dios quiere que tú estés endeudado y siendo esclavo de tus acreedores? No. Pero a veces, ¿por qué nos endeudamos? Porque nosotros queremos endeudarnos. Pero Dios no quiere eso. Y los planes de Dios para nuestra vida son maravillosos. Pero hay algo mucho más maravilloso que es culminado. Lo difícil que se enfrenta en el momento de un plan de Dios a veces tiene tanto sentido. A veces nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos enfrentado con momentos difíciles o situaciones difíciles? Levante su mano. En otras palabras, yo quiero decirle algo. Lo difícil que se enfrenta en un momento, en una vida, a veces es un plan de Dios, o más bien es un plan de Dios. ¿Sí? Pero la terminación de lo que se está enfrentando es la grandeza y la gloria de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usted hacer que la grandeza de Dios se mueva en su vida? Solamente pensando en el plan, no. Actuando en el plan y en el propósito de Dios. Ok, si esta Rebe quiere tener un matrimonio, quiere recuperar su matrimonio, es un ejemplo, Rebe. ¿Qué tiene que hacer Rebe? Empezar a ser una mujer sabia. ¿Sí? Si Aris quiere que su familia sea una familia restaurada, ¿qué tiene que hacer Aris? Empezar a ser una mejor hija. O sea, los planes de Dios comienzan mostrándonos a nosotros nuestra condición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar el giro, para que nosotros pongamos lo que está de nuestra parte. El plan de Dios no es de que tú culpes a tu compañero de que tu vida está así por él. No, eso es lo peor que podemos hacer, es llegar a culpar a otras personas por nuestra condición. Eso le pasó a Adán y a Eva. Dios llegó buscando restaurar a Adán cuando ellos comieron del fruto prohibido. Y Dios le dijo a Adán, ¿acaso comiste del fruto que no tenías que comer? ¿Qué tenía que decir Adán? Sí, la regué.
perdóname, Señor. Pero no, ¿qué hizo Adán? Ay, Dios, todavía me preguntas. Tú tuviste la culpa. Ah, porque tú me diste a la mujer, yo no te la pedí. Tú me la diste. Y por culpa de esta mujer yo comí del fruto. Y así estamos muchos. Ya tenemos el plan para que Dios restaure nuestro matrimonio. Sabemos que Dios quiere restaurar nuestra familia. Luego decimos, pues hasta que este cambie, así se va a restaurar mi familia. No, tú primeramente tienes que hacer el cambio. ¿Está conmigo? ¿No se está durmiendo? Y quiero que entendamos esto. No importa cuán rodeada esté tu vida de peligros. No importa. Lo más maravilloso es que Dios tiene la victoria si tú le permites a Él que Él luche la batalla contigo. De todos los que estamos en este auditorio, les garantizo que todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestras batallas. A veces llegamos a pensar que somos los que más sufrimos sobre la faz de la tierra, pero no es así. Todos hemos sufrido. Todos hemos llorado. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos caído. Todos hemos fracasado. Todos. Pero lo más maravilloso es cuando le entregamos a Dios nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras culpas, y le permitimos a Él que Él venga a restaurar nuestra vida. Eso es lo más maravilloso. ¿Y sabe de qué manera nosotros vamos a poder alcanzar lo más maravilloso? A través de tres cosas. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. ¿Quieres alcanzar lo más maravilloso? Lo más grandioso. No lo glorioso ni lo maravilloso, sino lo más que ello. Aprende a vivir en eso. Aprende a vivir bajo el poder de la sangre de Jesús. Aprende a vivir de la palabra de Dios y da un buen testimonio como hijo de Dios. Y eso te va a permitir disfrutar de la grandeza de Dios. ¿Tú crees que Dios va a desamparar a sus hijos? ¿Tú crees que Dios va a permitir que un hijo de Él sea puesto en vergüenza? ¿Tú no crees, Anita? No, nunca. Yo como padre de familia que soy malo, yo no permitiría que mi hijo se quedara en vergüenza. Aún yo daría, si lo que tiene que hacer para que mi hijo no pague la vergüenza, mucho más Dios. Pero ¿por qué a veces nosotros somos avergonzados? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar el por qué? Y puede ser porque nosotros no hemos sabido ser buenos representantes de nuestro papá aquí en la tierra. Porque damos mal testimonio. Porque hacemos lo que no debemos hacer. Hablamos como no debemos de hablar. Nos juntamos con las personas que no debemos de juntarnos. Y esto puede provocar que nosotros no demos buen testimonio. ¿Quieres alcanzar la gloria de Dios? Aprende a vivir en buen testimonio. De aquí en adelante, Celi, eres hija de Dios y tienes que aprender a vivir como una hija de Dios. Que la gente se dé cuenta quién eres. Ah, Celia es diferente. Antes se levantaba con una carota, de pocos amigos y a nadie saludaba. Pero ahora se levanta con una sonrisa y saluda a todos. Buenos días, Ochil. Buenos días, señora Gaby. Buenos días, Mayrita. ¿Qué le pasó a esta? ¿Qué mosca le picó? ¿Qué te pasó, Celi? Y Celi empieza a decir: no, es que soy hija de Dios. Mi vida es diferente ahora. ¿Y sabes qué va a empezar a hacer Dios? Va a empezar a promocionarla. Va a empezar a levantarla. Y va a empezar a ponerla en alta estima entre las demás personas. Y la gente va a poder ver que en su vida está Dios. Yo me quedo sorprendido en su bendecida casa,
que es donde vivimos mi esposa y yo y mi hijo el más pequeño, nuestros vecinos nos aman porque somos testimonio para ellos. Y ha llegado ocasiones que nuestros vecinos nos dicen, no, don Dani, como a veces salimos, me dicen nuestros vecinos, no, don Dani, lo extrañamos cuando usted se va de la casa. De verdad, lo notamos demasiado. Y le digo, ¿por qué me extraña, vecino? Y dice, no, porque cuando usted está aquí, algo se siente en nuestra cuadra. Porque cuando usted está aquí, tan solo cuando sale chiflando y cantando, algo sentimos. Pero cuando usted no está en la cuadra, no está en su casa, la calle está sola, silenciosa. Porque lo único que hace harto cotorreo soy yo. A veces me pongo a platicar de ventana a ventana con mi vecino y yo los bendigo. Yo me levanto en las mañanas y los veo y le digo, déjame darte un abrazo, oro por ellos. Y eso es cuando empezamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero ¿qué tal cuando nos levantamos en las mañanas y lo primero que hacemos es recordarle a la madre, a su mamá, a su esposa? Hija de María Morales, ¿dónde dejaste mis chanclas? Y la mujer igual, pues no sé dónde las pusiste tú, y empieza. Y sale de la casa. Y sus vecinos, porque los vecinos, mire, no. Algo que está bien activado en la gente de allá afuera sobre los hijos de Dios es el oído y la vista. Y los vecinos ven todo, escuchan todo. Y ya usted sale de su casa bien bañado, ya porque ya encontró las chanclas después de que se aventó quién sabe cuántos rounds con la mujer. Y sale, vecino, Dios te bendiga. Vecina, bonito día. ¿Y sabe qué dice el vecino? Hipócritas. A mí me bendice y a su vieja se la recuerda. ¿Entiende lo que le digo? Por eso tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y cuando usted da testimonio como hijo de Dios, ¿qué cree que va a hacer Dios? Lo va a engrandecer. Por eso yo me considero el hombre más grande de mi cuadra. Y no porque esté alto de estatura, porque recuerda que la estatura no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Y cuando tú más grande tienes el favor de Dios para tu vida, la grandeza de Dios te persigue. Cuando tú eres hijo de Dios, tú no tienes que ir detrás de la bendición. Cuando tú eres hijo de Dios, ¿quién va detrás de ti? La bendición. Y tú vas y hasta le corres y ahí va la bendición detrás de ti, porque eso es lo que hace Dios. Dios manda sus bendiciones sobre aquellos que son hijos de Dios. Y yo quiero decirte que tú eres hijo de Dios y que Dios tiene un plan para tu vida. Y hoy Dios quiere engrandecer su nombre sobre ti, tu descendencia. Pero tienes que creerlo y tienes que vivirlo. Ponte de pie en esta hermosa mañana. Amados, yo sé que así como hemos tenido luchas y momentos difíciles en nuestra vida, también hemos tenido victorias y también hemos salido de los problemas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo he tenido momentos difíciles en mi pasado, pero he salido de ellos? ¿Y sabe qué eso es lo que delata? ¿Sabe cuál es el mensaje de esas batallas pasadas y victorias? Los milagros y las victorias que Dios nos ha dado en el pasado son pruebas del poder de Dios y motivo de confianza y de gozo para las situaciones presentes que estamos enfrentando y la gloria futura que hemos de manifestar en Cristo Jesús. Sí, lo que usted pasó en el pasado y Dios no permitió que usted lo pasara al otro lado, que no lo destruyó, que no lo mató, eso se llama victoria, eso se llama conquista. Y eso le demuestra a usted que tiene un Dios que si lo pudo ayudar en el pasado simplemente por misericordia, hoy lo va a ayudar por bendición, y va a ayudarlo a vencer
la situación que usted está empezando en este presente o que tiene en este presente. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuándo dejaré de luchar y de sufrir? Hay una denominación que dice, pare de sufrir. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice que nosotros vamos a estar atribulados, ¿sí? Pero no angustiados. Vamos a pasar apuros, pero no vamos a estar desesperados. Vamos posiblemente a estar derribados, pero no destruidos. Vamos posiblemente a ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Y posiblemente en esta vida vamos a tener que entender que vamos a sufrir, que vamos a pasar momentos difíciles. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, hasta que la muerte llegue a nuestras vidas y estemos ante la presencia de Dios. Hasta ese momento dejaremos de sufrir. Pero quiero que usted entienda esto. Mientras usted esté con vida, va a haber alguien que lo va a ayudar. Y cada situación que usted esté pasando en este momento, si se toma de la mano del Señor, el Señor lo va a llevar a una victoria y le va a dar la victoria. Y el día de mañana, la situación difícil que vaya a enfrentar, nuevamente Dios le va a dar una victoria. Y después le va a dar Dios más y más victorias. Y usted va a andar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de conquista en conquista. Porque nacimos para conquistar, nacimos para vencer, nacimos para triunfar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted nació para ser un conquistador, nació para ser una conquistadora, nació para vivir en victoria, para andar de gloria en gloria. ¿Y cómo podemos decir que hemos triunfado? Cuando hemos atravesado una batalla. ¿Cómo podemos decir que hemos conquistado? Cuando hemos atravesado un desierto y hemos podido llegar a una tierra prometida. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted.